Bienvenido a un nuevo vídeo de Alimenta. Hoy os voy a explicar cómo actuar con una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Bien, lo primero de todo es que tenemos que crear un clima de confianza con esa persona, ¿vale? Antes de decirle qué tiene que hacer o que no, o que estamos muy preocupados, pensad que lo más importante es que confíe en nosotros, que se abra, que se sienta cómoda. Entonces tendríamos que buscar un momento adecuado en que hubiera un tiempo suficiente, sin prisa y en un tono calmado y respetuoso, hablarle a esta persona de que estamos preocupados por determinadas conductas que estamos observando, pues por ejemplo que está comiendo muy poco, que ha perdido mucho peso en poco tiempo, que la vemos muy triste, con pocas ganas de salir, que ha dejado los hobbies que tenía y tiene pocas ganas de hacer cosas. Es decir, en función de que sea lo que nos ha llamado la atención, tendríamos que mostrárselo a esta persona como un indicador de que estamos preocupados y que nos gustaría que nos hablara de qué está pasando, pero eso en un tono abierto y calmado para animar que aquella persona pueda sentirse con confianza suficiente para explicar que algo le pasa. Es tan importante saber qué hay que hacer como lo que no hay que hacer, porque es frecuente que desde la angustia o la preocupación que una persona tenga, los comentarios puedan ser como en un tono emocional muy alto, muy de desesperación, y esto sería contraproducente. Es decir, por ejemplo, es que estoy muy preocupada, me tienes sin dormir porque es que veo que vas perdiendo peso y es que ya no sé qué hacer, estoy sufriendo mucho. Vale, este sería un comentario no adecuado. Otros comentarios inadecuados también serían aquellos referidos al cuerpo de la persona. Por ejemplo, es que te estás quedando en los huesos, pero no ves que está hecha un palillo, pero hasta dónde vas a llegar. No tenemos que juzgar el comportamiento de esa persona ni hacer ninguna crítica a su cuerpo, ¿de acuerdo? Si esa persona realmente tiene ese trastorno, es muy importante saber que no es por su voluntad, es una enfermedad, es un trastorno que puede ser muy grave, ¿de acuerdo? Entonces, no culpabilizar jamás a esa persona, ni por lo mal que lo estoy pasando, ni juzgar su cuerpo, ¿vale? Nada o al revés, ¿no? En el caso de que estés subiendo de peso, pues igual, no hay que decir, pero no ves cómo te estás poniendo, pero como sigas así la ropa no te va a valer, pero si ya estás casi como tu madre, pues, suponiendo que la madre tenga sobrepeso, ¿no? Haces comparaciones con otros familiares. Todos estos comentarios solo hacen daño y hacen sufrir a esa persona. Y os aseguro que para nada tendrá ningún cambio en su alimentación, al contrario, se va a sentir más triste, culpabilizada y el problema alimentario en todo caso puede ir a más. Tampoco hacer ningún comentario sobre su forma de comer, pero ya te estás dejando más comida en el plato, pero acábatelo, es que no te gusta, pero te echo un poco más, pero ¿y por qué comes tan poco? O al contrario, para ya de comer. Pero no ves todo lo que te has comido, pero ¿cómo puedes tener más hambre? Pero no estás llena todavía, ¿vale? Así que tampoco comentarios culpabilizadores criticando la manera de comer de esa persona. Esto es algo que se observa, no se dice nada y ya digo, en esa reunión, en ese contacto de, mira, hay un tema que me preocupa y vamos a hablar de ello, entonces ahí se puede hablar, pero sin que haya ningún juicio por delante. Si esa persona tuviéramos la suerte de que se abre y nos dice, sí, lo estoy pasando mal, estoy teniendo este problema o me estoy sintiendo muy mal, entonces pues ahí ofrecer toda la ayuda y apoyo necesario, yo estoy a tu lado para ayudarte, yo quiero hacer por ti todo lo que yo pueda, ¿qué te parece? ¿Te gustaría ir a un psicólogo? Porque también animarle, ¿no? Si el problema fuera de una cierta entidad, la ayuda psicológica seguramente sería muy necesaria. Entonces, pues si esa persona no se atreve o tiene dudas, pues animarle a acompañarle a esa primera cita o buscar cita por ella, no te preocupes, pues yo buscaré algún profesional de confianza y un día vamos juntas y que nos oriente. En el caso de que la persona tampoco lo vea claro, también ofrecerle, bueno, vamos a un primer día, esa sesión, a ver qué nos cuentan y luego tú decides, también para no presionar, de nuevo, respetar a esa persona, que es lo primero antes de nada. Vamos a un primer día, a ver qué nos aconseja, qué nos oriente y en función de eso pues ya vamos viendo, ¿vale? Entonces hago hincapié en toda esta parte como más humana, de respetar a esta persona y de no juzgar, criticar, porque sería la base de cualquier posibilidad de éxito para que esta persona tanto pueda abrirse como pueda recibir la ayuda que necesite. Espero que este vídeo haya resultado de vuestro interés.
Aquí os encontraréis con una cajita de información en la que encontraréis enlace a nuestras redes sociales y también enlace para pedir cita con una psicóloga. Y recordad que cuidando de vuestra salud mental, también cuidáis de vuestra salud.